Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Es un tiempo raro en nuestra aviación argentina porque suceden muchas cosas simultáneamente y algunas no parecen demasiado coordinadas, sino que vienen de arrastre. Hay iniciativas que se quieren implementar, hay una idea, a mi juicio, moderna de apertura, de mercado, que es muy interesante como idea. Pero Argentina está hoy, en la semana que comienza, va a tener una visita de la OASI, el 22 era la fecha establecida, para volver a hacer una auditoría, rever la anterior no está demasiado claro, pero va a ser una auditoría sobre cómo la autoridad aeronáutica controla el sistema de aviación, cómo lo audita ella el sistema de aviación y va revisando los distintos sectores, cómo funcionan y le va exigiendo a cada uno de los componentes cumplir con ciertos parámetros de seguridad. Así que bueno, de eso se trata lo que va a ocurrir el día 22, del 22 en adelante. Curiosamente, también en 2022 se hizo una auditoría que no nos fue bien. En esta se ha trabajado, sobre todo desde marzo del año pasado hasta hoy, se ha trabajado sobre todo para mejorar todo lo que es la inspección a los servicios de navegación aérea. Es incierto el resultado. Vendrán los auditores y dirán cómo estamos. Simultáneamente, hoy, en realidad ya hace un par de días, empieza a haber nueva efervescencia sindical por Aerolíneas Argentinas. Y hoy surge algunas versiones de fuentes muy fidedignas de Aeromarket que señalan un cambio en el management de la compañía. Y a eso me quiero referir por dos minutitos más. Recordaba al mediodía que cuando se privatizó una de las principales compañías, la principal en ese momento compañía de la República Argentina en los 90, que era YPF, lo primero que se hizo fue establecer un management muy profesional. Estuvo allí el ingeniero Stensoro, que puso la compañía, la modernizó, la agilizó, la puso en condiciones para competir, y cuando se privatizó la compañía estaba muy ágil, cotizaba muy bien en los mercados, y bueno, tanto es así que quedó como presidente de la compañía con muchos proyectos hasta que ocurrió el accidente que le costó la vida trabajando para los proyectos de YPF. La reflexión sería esta en un momento de tantos cambios. Es momento de pensar en management de las compañías. Si se van a privatizar, y ojalá que así ocurra, hay que pensar en el management que las ponga en funcionamiento. Ha pasado un año y todavía no tenemos management profesional adecuadamente pago para que pongan a las compañías en funcionamiento y en capacidad de competir en el medio de la apertura de los cielos abiertos o en los servicios de rampa o en la prestación de los servicios de navegación aérea. Estas dos últimas compañías, el caso de ANA y el caso de Intercargo, son compañías que no necesitan una ley específica del Congreso y que están en condiciones de ser privatizadas. ANA es una empresa absolutamente tecnológica que se ha convertido en sociedad anónima, e Intercargo
en un momento en que están viniendo prestadores de servicios, los denominados servicios de rampa o servicios aeroportuarios, todavía es superavitaria. Entonces es un buen momento para no perder tiempo y ver qué modelo se aspira para esa compañía, que seguramente es una de las primeras que se tienen que privatizar. A todo esto también hay que convencer al principal gremio que está involucrado, que es APA, en Intercargo. Así que hay mucho trabajo por hacer. Lo que no se observa es que se esté el ritmo con que se están llevando adelante algunas políticas que tampoco las vemos demasiado definidas, más allá del enunciado de abrir los cielos, competir y llevar a nuestra economía a un sistema de mercado lo más abierto posible. Bueno, eso es lo que quería decir al principio, pero tenemos hoy la generosidad, iba a decir la suerte, pero la generosidad de Daniel Mauriño, que nos visita. Él suele estar en Canadá. Cuando nos enteramos que venía a la Argentina, nos pusimos en contacto con él y dijimos, bueno, por favor, venga, dese una vuelta por este programa para que llegue a la comunidad aeronáutica muy bien, para contarnos un poco sobre su experiencia en el mundo, el ámbito de los accidentes de aviación. Gracias, Daniel, por estar acá, muy generoso de su parte. No, gracias a usted, Luis, por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, es un amplia currículum que tiene Daniel, que dedicó una parte importante de su vida al transporte aéreo como piloto, comandante, y después fue funcionario, ¿no?, del Oasis durante 21 años o algo por el estilo. Una de sus últimas obras, yo no sé si se ve ahí, Luciana, pero una de sus últimas obras es esta, cuyo título es La causa improbable. Aquí está, ojalá que se pueda ver, La causa improbable, que escribe junto con Juan Mangiamelli. Correcto. Así que vamos a hablar, es muy interesante, ustedes en el libro, no sé si este es un buen comienzo. La primera pregunta sería, ¿de qué trata La causa improbable? El libro es una crónica, en realidad. Es una crónica imparcial, es una crónica detallada sin pasión ni prejuicio alguno, que hace un raconto de la evolución del análisis de accidentes desde los principios mismos de la aviación comercial hasta el presente. Y yo creo que ese es uno de los puntos que es importante aclarar del pique, como quien diría, ¿no? Que el libro no es sobre investigación de accidentes, el libro es sobre análisis de la información que la investigación colecciona. Y el libro tiene básicamente dos pautas rectoras o dos ejes guía. Uno es la diferencia entre investigación y análisis, que la historia de la aviación pone en la misma bolsa, como que el análisis y la investigación son la misma cosa. Y para ponerlo en términos simples, yo diría, la investigación es encontrar las piezas del rompecabezas, análisis es ensamblar un rompecabezas coherente. Yo acá me tomé nota, dice crónica histórica ensamblada, es uno de los términos que utilizan, sí, que me pareció muy atractivo, y no quiero interrumpirlo, sino que hable usted, pero dado que usted lo acaba de mencionar, investigación es recolectar información, reunir piezas de un rompecabezas, y análisis es ensamblar coherentemente la información recolectada, que es un poco lo que usted nos está diciendo y sobre lo que queremos aprender más.
Y es absolutamente correcto lo que usted acaba de señalar. El segundo eje, de alguna manera, guía del libro, y usted en un momento de su introducción hacía referencia a los cambios. Ha habido una evolución en lo que es el análisis de accidentes, y un poco lo que la crónica busca es detallar una vez más, sin pasión ni prejuicio, el cómo y el porqué de esa evolución. A partir de una pauta fundamental: todo tiene razón de ser en su momento histórico. No hay nada irracional en su momento histórico, pero cuando desde el futuro miramos para el, o sea, en este momento miramos para el pasado, de pronto hay ciertas pautas de los años 50 o 60 o 70 o 80 que uno dice, pero ¿cómo pudieron hacer eso? Bueno, en su momento tenían sentido por razones fundadas. Esas son las razones que el libro trata de exponer a través de esa crónica. O sea, no hay actitudes irracionales, ni ahora somos mejores que antes. Ahora tenemos necesidades, el sistema aeronáutico tiene necesidades que son diferentes a las que había en los años 50, en los años 70 y así sucesivamente. Y aprendió. Esa es la gran duda, ¿hasta dónde aprendimos? Ajá. Y eso es un tema que yo mismo lo planteo como pregunta. Hemos aprendido, indudablemente, pero la pregunta es, ¿aprendimos todo lo que podíamos haber aprendido o en el camino se nos cayeron lecciones por distintos motivos? Se tropieza también a veces, más de una vez, con la misma piedra, dice el refrán, ¿no? El hombre dice que es el único animal que tropieza ahí, y muchas veces puede ser que volvamos a cometer los mismos errores y por no haberlos aprendido o aprehendido con H, ¿no? Hablábamos de la evolución en el análisis de accidentes, ¿no es así? Cuando se habla de la evolución en la investigación de accidentes, de la misma manera cuando se habla de los modelos de investigación de accidentes, la investigación de accidentes es esencialmente una réplica de la investigación policial, si usted lo piensa. Se llega al lugar de los hechos, se pone la cinta para que no pase nadie, se colecciona la información, se entrevistan a los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le propongo que esa fase del proceso global se siga haciendo como la primera vez que se hizo. Y las únicas diferencias que hay son el acceso a medios tecnológicos para acaparar más información. Lo que ha cambiado es la forma en que nosotros analizamos esa información, y cuando hablamos de sistemas o de modelos de distinta naturaleza, sistémicos, organizacionales, los nombres son modelos de análisis de accidentes, ¿no? El único modelo de investigación de accidentes que hay está descripto, es un modelo prescriptivo que está en el anexo 13, que dice qué es lo que hay que hacer cuando se llega al lugar, qué información hay que coleccionar. Eso no ha cambiado desde los años 50. Es el mismo protocolo. Es el mismo protocolo. Entonces, hay una diferencia que el libro hace que también es fundamental. Y usted me dirá hasta qué punto no me tengo que escapar en los detalles, ¿no? Por ejemplo, un motor es un sistema técnico. Es un ensamblado de piezas, ensamblado coherente, para lograr un objetivo. Un avión es un sistema técnico. Un aeropuerto es un sistema técnico. Cuando se toma el motor, lo pone arriba del avión y arriba de ese avión pone personas, el sistema técnico se convierte en un sistema sociotécnico. Es una combinación de componentes humanos y técnicos que buscan lograr un objetivo. Cuando usted pone gente en la rampa del aeropuerto, se convierte en un sistema sociotécnico. Donde tiene que ver el tipo de organización. Y, recuerdo de otra disciplina
el concepto de componente sistémico. Y me acuerdo que un profesor tomaba el ejemplo de avión y decía que la turbina, la azafata, el piloto, todos son componentes, son, como dije antes, integrantes, son componentes sistémicos. Sí. ¿No? El avión vuela, ¿por qué? Porque los componentes sistémicos, ¿es por ese lado? Correcto, sí señor. Entonces, en la historia de la aviación, realmente hay un evento que es un evento pivotal, no solo en la aviación, sino yo creo que es el evento pivotal del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial. El panorama geopolítico que se formuló después de la Segunda Guerra Mundial es el que hoy en día todavía prevalece. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue una demanda masiva de transporte aéreo. ¿Qué tecnología había por los años 50 para abastecer esa demanda? Tecnología de guerra. Tecnología casi artesanal, diría yo. Por eso es que durante años y años y años, la prioridad del sistema de aviación comercial civil fue mejorar la tecnología para poder abastecer la demanda que la sociedad imponía. Entonces, la investigación de accidentes estaba esencialmente centrada en las pautas a obtener para mejorar el diseño tecnológico. Vamos para adelante, llegamos a los años 70, la tecnología ha logrado una madurez y recién ahí empezamos a pensar, bueno, si logramos la madurez tecnológica y seguimos teniendo accidentes, de los dos componentes del sistema, ¿qué nos queda? Si la tecnología está bajo control, y nos queda ser humano. Ahí empezamos con el tema factores humanos, desempeño humano, lo que generó un cambio en el enfoque de la investigación y fundamentalmente del análisis. Y llegamos a los años 90 y la convicción fue tecnología, personas, pero se mueven dentro de un ámbito institucional. Y de repente el ámbito institucional tiene influencia fundamental en el desempeño humano. Entonces ahí fue cuando apareció el modelo de Reason, el modelo del queso suizo famoso, y empezamos a mirar el sistema integrado tecnológico, humano e institucional. Cuando se investigaban accidentes pura y exclusivamente tecnológicos, cuando el viejo Comet 1, el primer avión comercial, explotaba en el aire, cuando las alas del Lockheed Electra se separaban del avión por cuestiones de vibración armónica, quienes investigaban esos accidentes eran ingenieros. La formación básica, aún hoy día prevaleciente entre los investigadores de accidentes, es de ingeniería. Entonces, en ese momento, el ingeniero investigaba y como el análisis era del componente tecnológico, el ingeniero analizaba, las competencias eran las mismas. Pero cuando insertamos a ese análisis el componente humano y luego el componente institucional, yo abro al debate que las competencias de investigación y de análisis sean las mismas. Porque el ingeniero puede o no estar capacitado para tratar componente humano y componente institucional. Sin embargo, históricamente, cuando nosotros capacitamos investigadores de accidentes, se da por sentado que investigación y análisis son competencias similares y van a la misma bolsa. Y yo estoy convencido hoy por hoy que son competencias diferentes. En el sistema de este día son competencias diferentes y necesitan una definición una descripción de trabajos, una definición de perfil y capacitación específica de analistas. Y yo iría un punto más todavía, Luis, arriba. Yo creo que quien investiga no debe analizar, que investigador y análisis, o investigador y analista... Van con cuerdas separadas. Sí, señor.
por una cuestión hasta de imparcialidad. Es solamente humano que el investigador, que muchas veces tiene que romper las uñas en el lugar del accidente consiguiendo la evidencia, al hacer el análisis esté de alguna manera sesgado hacia aquellas partes de la evidencia que más les costó conseguir. Y le va a dar de repente un papel preponderante que no es el que no tiene. Si bien el analista de seguridad, que es una persona neutral que hasta ese momento no intervino, va a mirar a todas las piezas del rompecabezas y las va a armar de una manera acorde a un panorama macro, palabra muy, muy en boga estos días, ¿no? Entonces, el tema fundamental es, y ahí vamos al tema del libro, o al nombre del libro, dentro del análisis, históricamente, lo que el análisis busca identificar es la causa probable. Y yo pondría, ¿por qué el título La causa improbable? Dos ejemplos muy simples. Cuando el Comet explotaba en el aire, explotaba porque... Las ventanas, vamos. Entonces, cuando se investigó y la conclusión fue la forma cuadrada de las ventanas hace que la resistencia del fuselaje alrededor de la ventana sea 5 veces inferior al resto del fuselaje y eso transmite la fatiga a los largueros y el avión explota, la causa probable del accidente era la fatiga producto de la forma de la ventana. Incuestionable. O sea, la causa probable aplicada al sistema técnico es válida. Una persona, un empleado tiene una discusión con su jefe. Sale de la oficina dando un portazo. Está enojado, pero que no se contiene a sí mismo. Sube al auto, se va a un bar donde están sus amigos para tratar de sacar la presión de encima, se toma un trago, se toma 2 tragos, se calma y dice, bueno, me voy para casa. Se sube al auto, empieza a llover, el camino está más o menos, las cubiertas del auto están un poco desgastadas, toma una curva en la que hay un farol que no funciona, hay un árbol ahí, como las cubiertas están medio desgastadas, choca contra el árbol. ¿Cuál es la causa probable de ese accidente? No se puede decir, porque cualquiera de los factores... Siempre se habló de una cadena. Pero cadena y causa son cosas diferentes. O sea, en el segundo escenario que yo le acabo de dar, si alguien dice la causa probable de ese accidente fue uno de los tantos factores que mencioné, no va a ser no va a ser algo que se identifica, va a ser una decisión, un juicio de valor. Porque un médico le va a decir, y claro, estaba con alcohol en la sangre. Un ingeniero de camino le va a decir, y claro, el camino estaba en mal estado. Un ingeniero automotor le va a decir, y claro, las cubiertas estaban desgastadas. ¿Se da cuenta a dónde voy? Entonces, el tema es que el último accidente puramente técnico que hemos tenido en aviación ha sido el incendio del DC-11, MD-11 de Swissair en la costa atlántica de Canadá, cuando el sistema de entrenamiento a bordo se incendió y terminó destrozando al avión. Desde 1998 en adelante, todos los accidentes que hemos experimentado son de naturaleza sociotécnica. Ajá. Lo que hace la aplicación de la noción de causa probable cuestionable. Pero, a ver, hasta ahora, recién cuando yo mencioné cadena, es todo lo que usted mencionó desde el portazo y la discusión con el... fueron agregando pequeños capítulos. Correctísimo. A una historia que finalmente terminó en un accidente, una tragedia, no sé. Correctísimo. Ahora, son todos en conjunto las que generaron ese problema. Pero ninguno con prioridad sobre el otro, ese es el punto. Ahí está. Lo que hace la causa probable, la noción de causa probable, que dicho sea de paso es una herencia
del sistema norteamericano. La causa probable es una noción legal. Si usted, fíjese en alguna serie de policías, así de policial, que pueda haber en los próximos días, es muy probable que diga, bueno, tenemos causa probable para entrar en el domicilio, tenemos causa probable para arrestar a la persona. La causa probable es el estándar. Tengo suficiente evidencia. Claro, es una noción del sistema judicial americano, es el estándar que tiene que demostrar la autoridad antes de o arrestar a una persona o entrar a un domicilio, etc. Bueno, allá por los años 30 se tomó esa noción, se insertó para la investigación de accidentes y todavía sigue vivita y coleando. Entonces, el tema es que la noción de causa probable trata de simplificar lo que es un verdadero minué de circunstancias de cadena, que es el desenlace de un accidente en el sistema sociotécnico. La simplificación apunta a que yo encontré la llave del problema es y la sugerencia o la propuesta de haber encontrado la llave del problema lleva a la conclusión de que si alguien tenía acceso a una llave que podía abrir o cerrar la puerta y no la usó, claramente la causa del accidente está identificada, la culpa de la persona que tenía la llave al alcance de su mano y no la usó. Y entramos en un círculo vicioso totalmente innecesario e improductivo. El libro en sí es una teoría, o es algo sobre lo que ya se está enfocando el sistema aeronáutico, digamos, al investigar el accidente. Yo le doy un dato. Hay 35 autoridades de aviación civil en las Américas. Perdón. 35 organismos de investigación de accidentes. Desde Canadá hasta la Argentina, con todo entre medio, son 35 juntas de investigación de accidentes, por decirlo de alguna manera. De esas 35, 32 adhieren a la noción de causa probable y solamente 3 utilizan términos como factores de riesgo asociados al accidente, factores contribuyentes al accidente o términos similares que apuntan a hacer un listado de la cadena a la que usted hizo referencia, pero sin decir este es más importante que este, es mirar a todo el conjunto. Solo 3 de 35. 3 de 35. La Argentina es uno de ellos. La Argentina dejó la noción de causa probable atrás allá por los años 2016, 2017. Y en caso de Argentina, ¿qué otros países? Brasil y Canadá. Brasil y Canadá. ¿Y Estados Unidos? No, Estados Unidos es el más férreo defensor de la noción de causa probable. Ajá. ¿Por qué? Típicamente americano, y porque está en una ley. Como si la ley estuviese escrita en la roca, ¿no? Como si lo que fuera algo pétreo, sí. Si un ser humano escribe la ley, un ser humano la puede modificar cuando hay razones para ello. Y debería modificarse más fácil allí donde el common debería regir el common law, que es distinto al derecho codificado. Ahora, correcto, correctísimo, sí, señor. No sé si voy a ser imprudente. Usted me guía, que es el que sabe. Nosotros tuvimos, pero voy a incurrir en imprudencia porque no están los datos, se está investigando. Hace unas semanas tuvimos un accidente en San Fernando, que usted conocerá, como curioso a través del periódico, de la prensa. Sí, y el ecosistema, en inglés dicen stakeholders, ¿no? Sí. Vienen antes y ahora cuestionando o presentando una cantidad de reclamos a la autoridad aeronáutica que tiene
mucho que ver con ese concepto que ustedes señalan en La causa improbable cuando hablan de sistema sociotécnico. Sí. Por lo que usted me dice, y a mí me falta profundizar en el libro, me da la impresión que este accidente, por algunos datos tanto oficiales como extraoficiales que puede tener un periodista y que por prudencia no vuelca, que aquí hay muchos componentes, la cadena está, sin duda, pero hay en la Argentina un riesgo donde lo socio está creciendo, digamos, sociotécnico, dijo usted, la parte social, la parte institucional del sistema muestra ciertas debilidades, ciertas vulnerabilidades. Sí. Esas vulnerabilidades han sido observadas, entre otros, por la OASI y la FA, digamos, que estuvieron hace poco. Yo no me quiero meter en ese problema y mucho menos meterlo usted en ese problema, en emitir una opinión sobre ese tema. Pero voy bien ahí cuando toda la comunidad, aquellos que vuelan, aquellos que son controladores del tránsito aéreo, los que trabajan en una rampa, los que tienen responsabilidades como autoridad aeronáutica, en este caso la empresa que es propietaria de la concesión de los aeropuertos. Todo eso toda esa relación social que hay, preocupa en función de lo que uno aspira, que es el PREVA, que es la prevención del accidente. Yo ya a esta edad de viejo, se lo ve muy bien. Gracias. Estoy convencido más que nunca en esa famosa cuestión del término medio. O sea, no bandearnos de un extremo a otro, pero es como que el ser humano se va, no sé por qué motivo, pero va de un extremo al otro. Durante años y años y años no había manera que el accidente no se debiese a error humano, error del piloto, error del controlador, el péndulo estaba en ese extremo. Y el aspecto institucional, que de alguna manera es el que forma el desempeño humano, el que guía el desempeño humano, ¿no es así? Era algo que estaba ignorado. Como dije al principio, en los años 90 empezamos a mirar en la parte institucional. Entonces, es como que ahora no podemos caer en el mismo error de decir, bueno, es todo culpa del sistema. Que es algo que se dio allá a mediados de los 90, principios de los 2000, como la culpa era todo el sistema. Era como que llegábamos a Dios, la culpa es de Dios porque hizo llover. Como que el personal operativo de primera línea eran víctimas del accidente. Yo creo que el personal operativo de primera línea, para hacer una analogía, es el arquero en el fútbol. O sea, cuando fallan todas las líneas, el ataque, el mediocampo y la defensa, ¿qué es lo que crea? Y el arquero, ahí queda el Dibu Martínez para ganar el campeonato. Ese es el rol fundamental. Cae de cajón que en un accidente sociotécnico alguien hizo algo que no debía hacer o alguien hizo mal algo que debía hacer. O sea que en el accidente de este último de San Fernando, cualquier otro accidente, los muchachos en el avión, alguien metió la pata. De eso no hay ninguna duda. Pero el tema es el sistema, las instituciones, ¿los apoyaron como para que ellos no metiesen la pata? Y ese es el tema fundamental. Entonces, yo me animo. Es muy importante lo que usted está diciendo, porque como una orquesta, digamos, ¿no? Tiene que todo estar como armónicamente armado, claramente. Y todos tienen que sentirse partícipe del espectáculo final, por decirlo, usar esta figura de la orquesta, ¿no? Claramente. Ahora,
cómo todos los cambios culturales, la sociología nos enseña que los cambios culturales son los más difíciles de producir. Correcto. Y bueno, de alguna manera ustedes empiezan a plantear, no sé cuándo empezó, pero ahora se plasma en una obra un enfoque distinto que ya están utilizando en América 3 organizaciones. Y muchos más en el resto del mundo, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿y cómo va en el resto del mundo la aceptación de esta visión? Usted antes mencionó la ley común o el common law. El common law y el sistema codificado funciona muchísimo mejor bajo ley común, pero eso no quiere decir que no sea aplicable bajo un sistema judicial codificado. Lo único que no se debe hacer es tomar el modelo bajo common law y transportarlo digamos, a la jurisprudencia mediterránea codificada puntualmente. Tiene que ser adaptada a las necesidades y a las restricciones y a las limitaciones de distintos sistemas. Pero la noción es perfectamente transferible, sin duda. Yo creo que esto es importante, Luis. Esto que estamos charlando ahora, la propuesta del libro, no es una teoría para nada, ¿eh? Por eso el libro está fundamentalmente basado en casos de estudio. Claro, ustedes empiezan con uno del Abro, creo que del Abro, ¿no? De un Abro. Que fue allí en el Atlántico, yo eso lo leí, bueno, uno de los últimos son un Learjet. Por eso, 35. o sea, que la prueba más importante, que es la prueba del análisis, la prueba del accidente real, está, no es que estamos... El tema es que hay la resistencia al cambio a nivel masivo. 3 sobre 35 no es gran cosa. La pregunta es por qué hay 32 que no se adhieren a esta nueva forma de ver. Es por falta de convencimiento, por falta de conocimiento, por restricciones institucionales, por lo digo que sea. No necesariamente veo yo, que no soy experto ni muchísimo menos, no necesariamente es por una cuestión de intereses, no los alcanzo a ver, como que hubiera intereses confrontados en cambiar el sistema. Más vale, tal vez es por el arraigo cultural del que hablábamos hace un ratito. Hay un poco de cada componente, Luis. La aviación, todos los modos de transporte, no solamente el avión, son muy, muy resistentes al cambio. Y por buenas razones. O sea, cualquier cambio en cualquier modo de transporte requiere mucho convencimiento, mucha paciencia, mucho marketing, ¿no es así? Docencia. Sí. Y es un poco porque somos, los medios de transporte, somos industrias básicamente con gran componente de ingeniería, y el ingeniero es una persona que está en el detalle. Esto de ninguna manera es peyorativo, es descriptivo, ¿eh? Está en el detalle y en el persistir, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay un cierto componente cultural del transporte, pero también hay otro componente que es fundamental, y es que un proceso de análisis de accidentes jamás va a ser efectivo si no es independiente. Ajá. Lo dejo ahí. Le voy a hacer una pregunta más, nos vamos a ir a una pausa muy pequeña, pero le voy a hacer una pregunta ahí. En los últimos años, y no quiero entrar en ningún terreno de compromiso político ni nada, pero en los últimos años yo conozco el sistema de la Argentina, ¿no? Es decir, leo sobre todo el mundo, pero en los últimos años en nuestro país ha cambiado un poco
esta suerte de esterilidad el organismo que investiga accidentes respecto de los gobiernos de turno, cualquiera sea el signo, ¿no? Y eso es clave para, me parece a mí, para ir objetivamente y además tener la ductilidad necesaria para cambiar cuando haya que cambiar el enfoque en la investigación de accidentes. ¿Me lo contestan un ratito? Con todo gusto. Nos vamos un minuto, o menos de un minuto, a una pausa. Gracias, Luciana, que siempre nos ayuda desde el control. Les pido, por favor, que si les gusta el programa, me pongan un like, un comentario, lo compartan con sus conocidos. La mayoría de las personas que nos ven están involucradas en el sistema aeronáutico, y me parece que esta es una de esas entrevistas que son muy interesantes para compartir, porque estamos hablando de hacia dónde podría ir nada más ni nada menos que la investigación de accidentes en los próximos años. Nos vamos a la pausa. Bueno, cortito. Estamos de nuevo con Daniel en los últimos minutos de la entrevista, que a mí, la verdad, me parece que debería ser bastante más larga. Hablamos usé la palabra esterilidad del sistema de investigación, no importa qué formato tenga. Y por otro lado, hay algo más que me preocupa, que es, y ocurre en nuestro país, no solo en nuestro país, que es el uso judicial de las investigaciones, que me parecen a mí, siendo un inexperto, algo muy grave. Recuerdo muy brevemente el caso de un controlador de tránsito aéreo de Suiza que se negó a declarar porque en anteriores investigaciones los jueces habían hecho uso de la información de investigación de accidente cuya finalidad es otra. El tema esterilidad primero. Que en realidad digamos, en la codificación de la investigación de accidentes es lo que se llama la independencia del organismo de investigación, ¿no es así? El documento básico, que es el anexo 13 a la Convención de Chicago, de entrada nomás, la primera norma habla del objetivo de la investigación, que es prevenir y no aquinar culpa. La segunda norma, capítulo 3.2, dice debe ser independiente. Debe ser independiente. Hay básicamente tres formas de independencia. Una es que el organismo de investigación dependa, según el sistema, si es presidencial o parlamentario, o del Congreso o del Parlamento, que es el sistema que prevalece en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, en fin, lo que era el Commonwealth, los países del... Segundo, que dependa de un ministerio que sea diferente del ministerio al que pertenece o al que reporta la Autoridad de Aviación Civil. Transporte, en nuestro caso. O sea, si la Autoridad de Aviación Civil depende de transporte, en el caso argentino, la JST dependería de turismo, de otro, o sea, que sea... Y finalmente, que tanto ente regulador y investigador de accidentes reporten al mismo ministro. O sea, realmente el más efectivo, el único que garantiza esterilidad e independencia total es el primero. Claro. El Parlamento. Parlamento. Depende de otro poder. Correcto. O sea, depende del poder legislativo, no del poder ejecutivo.
La segunda opción es potable, porque al fin y al cabo son cabezas diferentes. La tercera opción presenta todas las posibilidades de conflicto de intereses. Es vulnerable. Exacto. Ni hablar cuando el organismo de investigación de accidentes también está dentro de la Autoridad de Aviación Civil y depende, eso ahí está. Entonces, el tema es factible la opción 1 o la opción 2 en sistemas judiciales codificados, mediterráneos, llámelo como quiera. Continental europeo, se le suele decir a alguno en claro, la, sí, es factible porque al fin y al cabo es una decisión política. No es más, no estamos hablando de llevar la cordillera de los Andes a Europa, una imposibilidad física. O sea que eso es... Y en la medida en que no existe esa independencia, el análisis puede ser objeto de influencias. Importantísimo. Con lo cual, todo el potencial que se puede sacar de la desgracia, la siguiente es una desgracia, puede desvanecerse. Y los límites a los jueces que tienen, en realidad, son la voz última de todos los procesos. Luis, tenemos que partir de una base que yo creo que es un principio fundamental y que es que en ningún sistema de derecho se le puede negar información al sistema judicial. A mí me parece que eso es. En aviación, a veces, nosotros hemos endiosado la seguridad en aviación. Entonces pensamos que porque volamos aviones que van por el aire y todas esas cuestiones, la responsabilidad ante la sociedad del operador de primera línea de sistema aeronáutico es diferente a la del operador de primera línea del ferrocarril o del colectivo. Que acá tuvimos peores y ante asuntos. Los ojos de la ley, esa es una diferencia que no aguanta, no resiste ningún argumento. Usted me dice, bueno, pero en aviación hay formas de captura de información que en otros medios no hay, o sea, que hay cuestiones de privacidad. Totalmente de acuerdo. Pero entonces lo que hay que hacer es poner vallas de contención en cuanto al uso de la información, por ejemplo, de grabadores de voces de cabina, grabadores de protejamos la fuente de la información, pero no tratemos de proteger a la persona, porque cuando nosotros propongamos que hay que formular pautas de inmunidad a quien está involucrado en un accidente porque el informe del accidente... Claro, pero eso yo lo pensé desde este lado. Yo pensé siempre... El juez tiene que usar a sus oficiales para hacer su propia investigación y en la justicia son sus propios peritos, tanto el perito judicial y después cada una de las partes pone perito de parte. Entonces, si tiene que determinar un accidente para hacer más real la declaración de aquellos que están involucrados en el accidente, más o menos... que lo impliquen menos o no haya una inculpación, no sé si la palabra es esa, no se inculpe el que estuvo involucrado necesariamente a partir de la investigación del accidente. ¿Sabe cuál es la contribución de nuestra contribución, la de los analistas de seguridad? La redacción de un análisis con conclusiones que sean neutras. Eso lo dicen en el que libro. Describan Sí. sin juzgar. Sí. Cosa que no le estemos dando de comer al fiscal. De alguna manera. Pero cuando usted ve muchos análisis de accidentes, esos análisis de accidentes terminan conclusiones como la tripulación no supo mantener la velocidad, el control de tránsito aéreo emitió instrucciones equivocadas, le estamos dando de comer al fiscal. Si esas conclusiones... Y acá yo creo que el lenguaje y la redacción es fundamental. Si se describe en forma neutra la velocidad de aproximación, no era concordante con la velocidad establecida en los parámetros, en los procedimientos operativos normales. Estamos diciendo lo mismo, que el piloto no supo mantener la velocidad, pero no estamos diciendo lo mismo.
¿Cuánto que educar? Incluyendo a los jueces, porque es importante que se entienda todo esto, y hoy no hablamos ya, este programa tiene que ver con la aviación, pero ustedes insisten y hacen muy bien, y además es parte de la legislación argentina, que hoy se investigan accidentes, no se investiga solo la aviación en los distintos modos. Correctísimo. ¿No? Y hemos aprendido de la aviación, ¿no? Lo único que me preocupa, ya nos tenemos que ir, pero lo único que me preocupa es cuando usted dice que no hemos aprendido mucho. No, quizá... O todo lo que podríamos haber aprendido. Bocha, como dicen los uruguayos, ahí va la bocha. Todo lo que podríamos haber aprendido, ¿no? Bueno, somos humanos, pero bueno, está acá un enfoque que lo van adaptando los países, seguramente será lo que se incorpore en los próximos años a más de un país. Este es el libro. ¿Dónde se puede adquirir? Esta es una edición limitada. Lo más fácil es a través de la versión electrónica, que está en un sitio que se llama bajalibros.com. Bueno. Es lo más fácil. Esta es una edición limitada para amigos, digamos. La causa improbable, una crónica de la contribución de la aviación civil al análisis de accidentes en la industria de transporte del siglo XXI. Los autores son Daniel Mauriño y Juan Mangiamelli. Lamento no haberlo invitado a Juan a medida que ayer me di cuenta, porque por ahí nos hubiera ayudado también y hubiera hecho más dinámica la conversación, pero ha sido usted sumamente didáctico, así que espero encontrarnos en otras oportunidades. Bueno, ¿cuándo se vuelve? Cuando se acabe el invierno en Canadá. Bueno, usted en vez de bajar como hacen los canadienses a Miami, se viene más al sur. Así es. Bueno, así bueno, bueno, gracias por venir nuevamente. Gracias por la gracias por estar ahí, por escuchar este programa. De nuevo, compártanlo. Chau.